1:03 p.m. Bienvenidos. Aquí comienza Sigue la W en digital. Mauricio, Paola, estamos muy pendientes de los candidatos presidenciales. Hoy Juan Pablo Calvás estuvo conversando con Ingrid Betancourt desde Hacienda Santa Bárbara, pero mañana habrá otro invitado, ¿no? Sí, señora. Mañana terminamos con Federico Gutiérrez, también en Hacienda Santa Bárbara con Juan Pablo Calvás, y para conocer las propuestas, porque estas entrevistas se tratan de eso, Andrea, de conocer las propuestas de los candidatos al programa de gobierno, más allá de las polémicas, de las peleas, de la campaña sucia, de lo que están diciendo en redes sociales, es lo que ellos están proponiendo, como por ejemplo lo que escuchábamos hace un momento de la candidata Ingrid Betancourt, que sabe que me pareció interesante el tema del aumento de la edad de pensión, sí, de ella es la jubilación, única, ¿no? 62 y 65 para los hombres, 62 para las mujeres. Muy interesante esa propuesta, pero pues también bastante polémica, ¿no? Sí, ella lo hace a largo plazo, que dice que definitivamente ya entraría, si ella llega a ser presidenta, en 2050, pero también una de las propuestas, Mauricio, que me llamó la atención, es lo que dice con respecto al Ministerio para la Mujer. Ella dice que esto le parece pues generar más burocracia en un tema donde se debe reducir el gasto público, pero sobre todo que eso le parecería discriminatorio, pero en cambio sí propuso unas condiciones laborales que protejan a la mujer, que muchas veces es cabeza de familia, y también un aspecto importante con respecto a la educación sexual y la posibilidad que ellas tengan de tener acceso más fácilmente a la pastilla del día después. Sí, es una pastilla que se entregaría de manera gratuita. Ella dice que ya se está entregando de manera gratuita, pero esto sería de forma masiva y pues también en unos puestos donde se estarían entregando de manera anónima a las mujeres que deseen tener acceso a esta pastilla. Es muy interesante esa propuesta, lo mismo que las propuestas que tenías en materia de justicia. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el nombramiento de los entes de control, de los jefes de los entes de control y magistrados del Consejo Superior de la Judicatura. Son interesantes esas posiciones, pues habría que ver cómo se estructuraría con el tiempo en caso de que ella llegara a la presidencia y mirar si es viable o no es viable para la rama judicial este tipo de salidas de reforma a la justicia como se plantean por parte de ella. Pues bien, si ustedes quieren repasar esta entrevista a Ingrid Betancourt o si quieren ver lo que le dijo a Juan Pablo Calvás, Gustavo Petro, Rodolfo Hernández, pues muy fácil, ingresan en W Radio Colombia en el canal de YouTube y ahí pueden conseguir todas las entrevistas, pero además ahí pueden suscribirse para que les avise la campana de notificación el momento en que inicia Sigue la W. Mañana el candidato presidencial Federico Gutiérrez estará desde Hacienda Santa Bárbara. Yo quiero saludar a varias personas que han llegado aquí a nuestro YouTube Live, a Jaime Muñoz, está también Clean 986, el IP, Elkin Escobar, Hernán Darío Rodríguez Toro. Bueno, a todos ellos gracias por su sintonía y vamos a empezar con las demandas que existen hasta el momento contra varios congresistas electos, contra representantes electos. Pero más adelante, para que estén pendientes, también vamos a hablar del tema de algunos privilegios a la hora de indemnizar a policías uniformados que tuvieron que retirarse, muchos de ellos porque resultaron heridos y que dicen, oiga, ¿cómo así? No he podido acceder a mi indemnización y además denuncian algunos privilegios. Pero entonces, empezamos de una vez. Ya quedaron los congresistas electos pues para este periodo que se avecina en el Capitolio, en el Congreso de la República. Hay algunas personas que todavía están ahí en la puja, por ejemplo las curules afro, todavía no hay definición y están esperando ese certificado por parte del Consejo Nacional Electoral, Paola, pero ya hay algunos que tienen su certificado en mano, sobre todo representantes a la Cámara. Sin embargo, hay un grupo de abogados que dice, pues no, vamos a demandar las elecciones de esos representantes a la Cámara, y hasta el momento usted encontró que hay 90 recursos que se presentaron ante el Consejo de Estado. Sí, Andrea, mire, usted sabe que una vez se declaran las elecciones, se hace oficial el resultado de las elecciones legislativas que vivimos durante el pasado mes de marzo, pues hay unos tiempos establecidos, específicamente 30 días, para poner las demandas por la nulidad de estas elecciones ante el Consejo de Estado. En este momento y desde la semana pasada se están empezando a vencer los términos, ese plazo, esos 30 días, para los representantes a la Cámara.
Para los senadores no, los senadores que fueron elegidos no, porque todavía no se ha declarado oficialmente las elecciones de Senado, los de la Cámara sí, y pues es según vayan declarando las elecciones que se van contando los 30 días. Entonces hemos revisado y pues usted lo decía, Andrea, son muchísimas las demandas que han llegado a esta corporación, al Consejo de Estado, para pedir por distintos motivos, ya le voy a explicar cuáles son, pues que se declaren nulas estas elecciones de los representantes en cada uno de los departamentos del país. ¿Qué pasa después de esto? Pues el Consejo de Estado tiene un tiempo también determinado para decidir si en efecto se caen o no se caen esas curules. Se supone, en teoría, Andrea, esto debería durar un mes también, pero usted sabe que pues además son 90 demandas de las que estamos hablando y solamente representantes a la Cámara, falta que lleguen las demandas por senadores y pues imagínese, el Consejo de Estado no va a dar abasto para estudiar todos estos casos en menos de un mes. Y esto nos recuerda también lo que pasó hace 4 años cuando esa alta corte del Consejo de Estado declaró la nulidad por unas elecciones que se registraron para el Congreso de la República también en el año 2014 y le dio la razón al partido Mira que demandó y pues gana sus curules nuevamente. Sin embargo, pues le digo, esto fue hace 4 años por unas elecciones de hace 8. O sea, el Consejo de Estado se tomó más de 3 años estudiando ese caso cuando ya se había acabado pues el periodo legislativo para que el partido pudiera recuperar sus puestos en el Congreso. ¿Qué pasó entonces? Que el Consejo de Estado ordena indemnizar a las víctimas, que en este caso eran los del partido Mira, y que se les pague por cada uno de los días que ellos no recibieron plata a pesar de haber sido elegidos como congresistas de Colombia. Esto, por supuesto, demuestra entonces que en caso de que estas demandas pues sirvan o lleguen a un feliz término para las personas que están poniéndolas, pues es una plata gigante para el país, unos recursos grandísimos que tendríamos que asumir todos los colombianos. Sí, estamos hablando, para quienes están llegando a sintonía, de esas 90 demandas que cursan ante el Consejo de Estado contra representantes a la Cámara que fueron recientemente elegidos en marzo y que tendrán el periodo en el Congreso de la República desde 2022 hasta 2026. Mauricio, pero como decía Paola, se supone que eso tiene un término de un mes, pero eso se puede ir largo. Y esto no quiere decir que entonces quienes ya tengan la certificación del Consejo Nacional Electoral no se puedan posesionar, para nada. Ellos van a llegar al Congreso, van a empezar a legislar, pero esto tiene unos términos que puede llevar mucho tiempo. Sí, generalmente estos términos de procesos administrativos tardan tiempo en el Consejo de Estado. Habrá que ver si esta vez los magistrados son ágiles en esas decisiones y resuelven estas demandas que están interpuestas ante el Consejo de Estado. Bueno, pues bien, son 90 demandas, 90. Entonces, Paola, ayúdenos a desmenuzar un poco para identificar quiénes serían estos congresistas demandados, sobre todo los representantes electos, representantes a la Cámara, que estarán desde 2022 hasta 2026, hasta el momento. Empecemos entonces. Sí. Solo por ahora tenemos las demandas de representantes a la Cámara, porque como ya les explicaba, todavía no se ha declarado oficialmente las elecciones de los senadores y por ende no han empezado a contarse los días, el plazo para poner estas acciones de nulidad contra esas elecciones. Pero antes de ver la lista de los congresistas que han sido demandados, quiero que veamos este documento para conocer las causas. ¿Por qué razón se están demandando a estas curules y si van a prosperar o no estas demandas? Bien. Mire, por ejemplo, Andrea, una primera causa tiene que ver con los formularios E14. Lo que dicen los demandantes es que estos formularios presentan varias enmendaduras, tachones, diferencias entre el número de votantes y votos depositados o diligenciados a favor de los candidatos. Es la polémica un poco que ocurrió en todas las elecciones, que eso incluso está pues en revisión en varias instancias y tuvo pronunciamiento de la registraduría y revisión en el CNE. Sí, y mire que ahí lo que dice, por ejemplo, el demandante
es que, o los demandantes, es que estos errores no fueron debidamente analizados en el escrutinio, que es la segunda etapa después del conteo, del preconteo, el escrutinio, donde ya casi que es oficial el conteo y ya se pasa la información al software y al formulario E24 y al formulario E26, pues no tuvo en cuenta todos estos errores, estas tachaduras, estas enmendaduras. Otra de las razones es que, por ejemplo, se evidencia frente al voto en blanco que fue mal contabilizado. Dicen los demandantes que se contabilizaron dentro de la elección territorial los que fueron depositados para las elecciones especiales. Es decir, por ejemplo, lo que usted mencionaba, las curules afro, las curules de paz, que son circunscripciones especiales, pues se contabilizaron los votos en blanco de estas circunscripciones especiales en las elecciones territoriales, y que eso también pues puede ser un error muy grande por el cual muchos candidatos habrían perdido sus votos. Otra de las razones, Andrea, tiene que ver con la diferencia entre los formularios E14 y los formularios E24 y los formularios E26. ¿Por qué hay diferencias? El formulario E14 es el que se diligencia a mano una vez el jurado en cada mesa de votación pues cuenta los votos de cada candidato. Que es después, el que dicen, el objeto de la polémica, no solamente en estas elecciones, sino en las pasadas, el de siempre, donde todos los registradores dicen, sí, es necesario hacer una reforma, pero ha estado ahí, estamos en déficit. Bien, ese es el E14. Ese es el, digamos, como el primero en donde salen todos los votos de cada candidato y de cada partido, ¿cierto? Ese formulario es el que se objeta en cada una de las mesas antes de hacer el escrutinio, y lo que dicen en este caso los demandantes es que pasaron muchos formularios sin que se hicieran esas objeciones y sin que se pidiera revisarlos, y se registran en el E24 y en el E26, que ya son los que hace directamente el software que contrató la registraduría. Después, al cotejarlos, se encuentran diferencias abrumadoras entre los datos de uno y los datos del otro, y aquí entonces también se podría presentar un fraude. Esto es lo que siempre han alegado, por ejemplo, quienes están criticando el software de la registraduría, porque aquí el error sería directamente en ese en el software de la entidad. No pero sería un error manual ni un error humano, sino un error técnico. Pero ahí le tengo pues una inquietud, porque justamente eso es lo que ha reconocido incluso la registraduría, la MOE, el Consejo Nacional Electoral, que hubo muchos errores humanos, algunos casos sin intención, otros con intencionalidad, que incluso remitieron estos procesos ante la Fiscalía General de la Nación, pero que sí es evidente que se encontró una diferencia entre el E14 y los otros formularios. Pues de hecho así fue que el Pacto Histórico pudo recuperar varias de esas curules por la diferencia entre ese formulario que se llenó de manera manual, y cuando lo revisaron se dieron cuenta que el resultado había sido distinto, y por eso pues sí es evidente que hay una diferencia. Sí, pero digamos que ahí cuando el Pacto Histórico reclama muchos de sus votos, lo hace en la etapa del escrutinio. O sea, lo que usted dice, Andrea, es las irregularidades que se evidencian en el formulario de 14, pero aquí en esta causal de demanda ante el Consejo de Estado ya estamos hablando desde el E24, que ya no serían errores humanos, sino es de una información que se pasó, digamos, ya arreglada del E14 y se encuentra diferente después de haber sido sometida o de haber sido ingresada al software. Entonces uno se pregunta ahí, ¿por qué la diferencia? Las personas que están demandando, encontraron diferencias justamente en los votos de los candidatos que están representando, y aquí pasaría, por ejemplo, lo mismo que pasó hace 4 años o hace 8 años con el partido Mira, que fue básicamente un tema de fraude electoral, según lo comprobó el Consejo de Estado, en específicamente el manejo del software de la registraduría. Por eso es que el Consejo de Estado en ese momento exhortó a la registraduría a comprar su propio software, porque cuando lo estaban utilizando el anterior, pues se podrían presentar todo esto, pero parece que la solución no sirvió para nada, porque si estas demandas prosperan, pues estaría pasando lo mismo y no serviría de nada haberle comprado este software a la española Indra. Bien. Ahora sí miremos entonces los nombres de algunos de los candidatos demandados, para que veamos también los partidos a los cuales ellos están representando.
en las elecciones del periodo 2022 a 2026. Vamos a ver algunos de la lista. Mire, Andrea, Germán Rodolfo Rosso Anís, él fue elegido representante a la Cámara por el departamento de Arauca, es del partido Cambio Radical, y la razón por la cual aceptaron esta demanda de nulidad de su elección es porque presenta doble nacionalidad. Esta persona tendría también nacionalidad venezolana y por ende no podría representar o ser congresista de la República por tener este problema. Pero también está la señora Lina María Garrido Martín, ella también le pasa lo mismo, al parecer tiene doble nacionalidad, es venezolana también, o por lo menos tendría un registro en Venezuela. Sí. Ella, recordemos, Andrea, es la fórmula o fue la fórmula de Antonio Sabaraín, también claro, representando al departamento de Arauca por el partido Cambio Radical. Sí, uno de los políticos también tradicionales y cercano del charismo en Cambio Radical. Sí, señora. Lina María, ya esa ya la dijimos. Sí. Gercel Luis Pérez Altamiranda. Él es de Cambio Radical también, su curul fue demandada, ganó por el departamento de Atlántico. En el departamento de Bolívar se demandaron todas las 6 curules que ganaron allá, son 4 del Partido Conservador, una del Partido Liberal y una del Partido Pacto Histórico, todas fueron demandadas en ese departamento. Mejor dicho. En el caso de Bogotá está demandado David Racero, él es representante del Pacto Histórico. En Boyacá, Ingrid Marlene Sogamoso Alfonso, ella quedó elegida como representante por el Partido Conservador. En el caso de Caldas, Juliana Carolina Londoño, también del Partido Conservador, representante a la Cámara. Santiago Osorio Marín, él es el representante que fue elegido por el Pacto Histórico, también en el departamento de Caldas. Jorge Hernán Bastidas Rosero, representante a la Cámara por el departamento del Cauca, él representa al Partido Pacto Histórico también. Y Andrea, ¿usted tiene las 90? Eso le iba a decir, de ahí para adelante hay muchísimas más, son 90 en total, pero este era unos de los ejemplos que les queríamos mostrar, porque la mayoría de estas demandas, y hay que decirlo, son de representantes elegidos por el Pacto Histórico, que pues evidentemente fueron los que consiguieron más votos y logran más curules de la Cámara de Representantes, y también se demandaron todas las curules de paz. La que más demandas tiene, obviamente, es la curul conseguida por el señor Jorge Rodrigo Tovar, hijo de alias Jorge 40. Bien, estamos hablando entonces de que se está venciendo el plazo para demandar pues la nulidad de la elección de los representantes a la Cámara. Todavía está pendiente el plazo para las elecciones de Senado, pero estamos hablando que ya ante el Consejo de Estado fueron radicadas con sello 90 recursos para demandar la elección de representantes a la Cámara. No sé si usted tiene de pronto el consolidado, no por mayoría, sino en número de esas 90, ¿cómo está distribuido entonces las demandas? ¿Cuántos serían contra el Pacto Histórico o de otros partidos políticos? No, eso no está consolidado, hay que hacer la revisión de una por una de las personas y sí se puede evidenciar, digamos que el número exacto no lo tenemos, pero sí se puede evidenciar que muchos son del Pacto Histórico, las demandas que han llegado, pero es precisamente porque es proporcional, debido a que ellos son los que más curules ganaron, los del movimiento Pacto Histórico, en cada uno de los 32 departamentos del país. En segundo lugar, ¿se sabe más o menos qué otros partidos? El Partido Conservador y el Partido Liberal. Bien, Partido Conservador y Partido Liberal. Entonces, estas son... Igual también es proporcional. Usted se acuerda que el Partido Conservador fue también uno de los que más curules sacó, tanto para Senado como para Cámara. Aquí estamos hablando de Cámara, pero pues precisamente por ser los que más tienen, pues también son los que más demandas reciben. Esas demandas las interpone un grupo en particular, por ejemplo, ¿es un grupo político en representación de un partido político o son ciudadanos preocupados aisladamente que están interponiendo estos recursos o es un pool de abogados? ¿Quiénes ponen estas 90 demandas? Andrea, hay de todo, pero en
En la mayoría de los casos sí son ciudadanos preocupados, abogados, representantes legales o defensores de aquellos congresistas que quieren pelear por su curul, independientemente de que el proceso se demore o no, porque pues después los pueden indemnizar por no haberlos elegido y que no se hayan podido posesionar según los votos que hayan sacado, pero la mayoría sí son abogados que están representando a estas personas. Cada uno tiene su abogado, cada uno tiene su pool de defensores ante el Consejo de Estado. No es todos colectivamente poniendo las demandas, sino que cada uno pues pelea por lo suyo. Bien, ya nos están diciendo que llegó nuestro invitado Paola, pero también pues no hay que desconocer el papel protagónico que ha tenido un abogado que se llama José Manuel Abuchaibe en todas estas demandas que ha interpuesto. Recordemos que él incluso pues puso contra las cuerdas la curul de Antanas Mockus. Él también ha hecho otras demandas importantes. La del partido Mira, Andrea, Ajá, la que mencionábamos, del partido Mira, que la ganó hace 4 años. El proceso sí duró mucho, duró 3 años, pero lo lograron ganar. Sí, y hay otros que él ha perdido, ¿no? Como el caso de las curules afro, que en su momento él decía que sí le correspondían al señor Orozco y a María del Socorro Bustamante y que se dio en una disputa. Entonces, pues son algunas de esas representaciones de las 90 demandas, no son todas. Pero bueno, Paola, entonces saludemos ahora sí a su invitado respecto a lo que va a pasar con estas 90 demandas ante el Consejo de Estado contra representantes electos. Mira, Andrea, es el abogado Luis Eduardo Parra, quien nos acompaña hasta ahora aquí en Sigue la W, para explicarnos un poco sobre el futuro de estos procesos. Tal vez hablemos desde la generalidad, abogado, porque es importante tener en cuenta qué puede pasar después de las demandas o después de poner estos procesos. ¿Cuánto puede durar, por ejemplo, uno de estos procesos? Y teniendo en cuenta que son tantos, el Consejo de Estado, ¿cuánto tiempo se puede tomar? Pero mire, Paola, que me dicen que es el señor José y el señor Álvaro. ¿No? Espéreme, a ver, verificamos porque todavía su invitado no lo tenemos, a Luis Eduardo Parra, abogado, quien nos va a responder respecto a este caso. Mira, es que recuperamos la comunicación con el señor Luis Eduardo Parra. Paola, quiero preguntarle si eso tiene que ver también con los reclamos que hacían frente a la curul del pacto histórico por un acaparamiento de unos escaños en el Congreso. ¿Se acuerda que usted también lo comentamos aquí hace unas semanas? ¿O esto no tiene que ver con ese mismo reclamo? Porque como usted nos decía, son diferentes personas quienes están interponiendo estas demandas. Sí, son diferentes personas y los motivos, como le decía, pues tienen que ver con presunto fraude electoral, Andrea. Entonces sí, estamos hablando de diferentes casos, pero en estos, particularmente en estas demandas, pues también se puede venir una avalancha de decisiones para quitar curules o para reconocer a otros congresistas que no salieron electos, pero que ahora están peleando por esas elecciones y esos votos que dicen que tienen de más. Bueno, mire, Paola, es que el invitado nos dice que no ha podido ingresar a nuestra conexión y que en este momento no contesta, pero vamos a hacer un intento más. Y si le parece, Mauricio, recordemos también lo que sucede, cuál es el trámite ante el Consejo de Estado. Y nos están preguntando, bueno, ¿eso quiere decir entonces que no se van a poder posesionar algunos congresistas? No, eso no quiere decir esto, porque todo va a tener su trámite ante el Consejo de Estado. Estos representantes electos que estamos mencionando acá, muchos de ellos del pacto histórico, porque pues tienen una votación también proporcional mayoritaria en el Congreso de la República, algunos del Partido Conservador, algunos del Partido Liberal, pues su elección fue demandada ante el Consejo de Estado. Pero ¿qué es lo que puede pasar entonces en el Consejo de Estado? Y si los congresistas van a poder legislar y posesionarse el próximo agosto o no. Pues una vez estas demandas son interpuestas ante el Consejo de Estado, lo que hacen los magistrados es escuchar a cada una de las partes, a la demandante y también a la persona, a la parte demandada, para evaluar cada uno de los argumentos que se tienen frente a dicha demanda, valga la redundancia. Y allí, una vez sean escuchadas las partes, pues el Consejo de Estado define quién tiene la razón y si continúa o no la elección, o si quedan firme la elección de estos candidatos,
o por el contrario, si la tumba y con los argumentos expuestos, pues ya daría paso a que otro de los candidatos que también venían siendo o venían participando puedan acceder a estas curules, Andrea. Bien, Paola, todo ese listado que estamos ahí mostrando en la pantalla para que ustedes sepan con detalle de cuáles son esas demandas de la elección que están en el Consejo de Estado, de qué partido, qué político quedó, si de pronto es el que usted le dio su voto de confianza o no. Todo esto va a quedar en nuestra página web, ¿no? El listado detallado. Sí, Andrea, nosotros vamos a publicar por si ustedes quieren ver si sus candidatos, los que ustedes eligieron, que están aquí siendo demandados, pero insistimos, esto es un proceso que toma un tiempo y no significa que el simple hecho de haber presentado la demanda de nulidad ya estas personas vayan a perder la curul. No, primero el Consejo de Estado tiene que estudiar si los argumentos son válidos y si se puede o no se puede declarar esa nulidad teniendo en cuenta cada uno de los casos. Cada uno de los casos es diferente, pero ya les mencionábamos, digamos que el común denominador tiene que ver con fraude electoral por el mal conteo del voto en blanco, por la diferencia entre los formularios E14 y E24 y E26 o por los errores que se encontraron en algunos de los formularios E14 como tachaduras, enmendaduras, correcciones que no fueron debidamente analizados y que tampoco fueron objetados cuando se hicieron el conteo en las mesas antes de finalizar el escrutinio. Bien, 1:29 p.m. Vamos a hacer una pequeña pausa con una información muy importante respecto a las elecciones presidenciales que ya se avecinan, pero no se desconecten, siguen aquí en Sigue la W en digital. Saludo a Fernando Triana, a César Caballero, a Joseph, a Nidia Gil, a Humberto Enciso, a Perfil Irregular, a Harry, Martín León, bueno, muchas personas que están aquí conectadas y además les traemos un tema bien importante con respecto a algunos privilegios en la policía a la hora de entregar algunas indemnizaciones. Es la pregunta que se hacen algunos exuniformados que tuvieron que retirarse de la institución, de pronto algunos de ellos por haber resultado heridos en el ejercicio de sus labores y que dicen, oiga, ¿por qué a unos les sale la indemnización con unos porcentajes distintos a los míos, pero además en tiempo récord, mientras que yo sigo esperando? No se desconecten, Sigue la W en digital.